nada. Hermanos cristianos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Hermanos cristianos, si tú eres evangélico, como yo soy metodista conservador. Repito, si tú eres evangélico, te invito a que escuches con atención y te invito a que mires con el corazón la siguiente profecía que te traeré a continuación. En San Mateo capítulo 24 versículos 7 al 10 dice así, cito textualmente, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fuente: la Santa Biblia, versión Reina Valera 1960. Hermanos cristianos, a continuación, les voy a traducir qué significan todas esas palabras bíblicas. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nótese cómo, actualmente, existe una tensa relación diplomática entre Estados Unidos y China. Y habrá pestes. Nótese cómo la peste del coronavirus está haciendo estragos a nivel mundial. Y habrá hambres. Nótese cómo la peste del coronavirus trajo el desempleo a nivel mundial, y por ende, la hambruna. Pues sin trabajo no hay plata, y sin plata, no hay comida. Y terremotos en diferentes lugares. Nótese cómo en los últimos meses el cinturón de fuego del Pacífico se ha activado como nunca antes. Y todo esto será principio de dolores. En pocas palabras, todo eso es el plato de entrada. Porque el plato fuerte es lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Oigámoslo de nuevo. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos cristianos, este último versículo 10, prácticamente, el Señor Jesucristo nos predice que habrá persecución en contra de los cristianos, pero como las profecías son cosas futuras que aún no han pasado, que aún no se han cumplido, nosotros los seres humanos, a través de la inteligencia y de la obediencia, de la mansedumbre y de la astucia, podemos lograr que no se cumpla esa profecía. Y ojo, yo no estoy diciendo esto para llevarle la contraria al Señor Jesucristo. Más bien todo lo contrario, la Biblia dice que el que ve el peligro y no se aparta, cae en él. Y si el Señor Jesucristo dejó esas palabras escritas allí, es para que nosotros los cristianos estemos advertidos. Y de esa forma, en la medida de lo posible, tratar de evitarlo. Si no me creen, les voy a dar un ejemplo bíblico. El profeta Jonás fue a Nínive, y le profetizó a los ninivitas que en 40 días el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, destruiría la ciudad de Nínive por la multitud de sus pecados. ¡Oye tú! Alabanzas para el Dios pez del océano. Gente de Nínive, he traído un terrible mensaje para su ciudad. El Señor Dios, sí, el Dios a quien rindo sí, ¿cuál Dios tributo. es ese? ¿A quién le importa cuál es su Dios? Nosotros tenemos nuestros propios dioses, y la mejor es Ishtar. El Señor Dios me ha dicho que les diga que Él ha visto sus pecados y que en 40 días destruirá Nínive. ¿Destruir a Nínive? Tendrá mucho trabajo. No hay enemigo capaz de destruir la ciudad. El Señor Dios ha visto el pecado en las calles de Nínive y ha visto la corrupción en su templo.
y en el mismo palacio de su gran rey. ¿Pero por qué amenaza él a mi gente con el castigo de un Dios del cual nosotros nada sabemos? Porque el Señor Dios sabe de todos ustedes y de la perversa vida que llevan. ¿Y qué es lo que sabe tu Dios, ah? Sabe todo. Dinos entonces, ¿qué nos pasará? Por los pecados de Nínive, el Señor Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Nínive. Cuando alguien muere, aquellos que están de luto se colocan ropas ásperas y se tiznan sus caras con cenizas. En 40 días todos estaremos muertos, entonces será muy tarde para llevar luto. Toma nota tú de estas palabras. Por decreto del rey y de sus nobles, toda persona o animal deberá abstenerse de consumir alimentos. Todos, hombres y bestias, deberán ser cubiertos con ropas ásperas y las personas deberán clamar ante el Dios, quien creó el cielo y la tierra, con todas sus fuerzas para que sean perdonados. Solo 40 días más, y Nínive será destruida. Entonces serán juzgados por las manos del Dios omnipotente. Solo 40 días más. Y ellos descubrirán que Dios castiga a aquellos que lo desobedecen. Nínive alguna vez pudo haber sido la más grande, pero pronto será como si jamás hubiera existido. Oh. Si todos dejamos nuestra vida perversa 30 días. y nuestro actuar violento, 20 días. que el Señor Dios aleje su ira de nosotros para así no ser castigados. 10. Mañana. Hoy es el día del juicio. Y todos aquí van a conocer la ira de Dios. Señor Dios, perdónanos. Señor Dios, perdónanos, perdónanos. Señor, júzgalos ahora. Dios del cielo, no nos destruyas. Ten lástima y sálvanos. Señor Dios, perdónanos. Lástima de nosotros. Dios del cielo, no nos destruyas. Ten piedad. Ten piedad. Hemos sido salvados. Alabanzas al Señor. Gracias, Señor. Dios ha escuchado nuestras oraciones y hemos sido salvados. Dios sea alabado. Los ninivitas, inteligentemente, hicieron penitencia, pidieron perdón de sus pecados, y se arrepintieron. Y el Dios de Israel los perdonó, Jehová Dios no los destruyó. Con base en ese texto bíblico, hermanos cristianos, nosotros los cristianos de hoy en día podemos evitar que la profecía que está escrita en San Mateo capítulo 24 versículo 10, se cumpla en contra de nosotros los cristianos. Y les voy a decir cómo. Muy pronto todos los países a nivel mundial van a tomar la decisión de que todos sus ciudadanos, nacionales o extranjeros, se pongan como una especie de microchip. Y de esa forma, todos los seres humanos, estar debidamente identificados, y geográficamente ubicados, pues todos los gobiernos del mundo tienen miedo de los ataques biológicos. Por tanto, los microchips personales, e incorpóreos, dentro de muy pronto serán una realidad. Entre todos juntos, sí podremos evitar esa persecución que habrá en contra de los cristianos. Lo único que hay que hacer, es ser obedientes a las autoridades superiores, pues todas las autoridades superiores han sido establecidas por Dios.
como por ejemplo, en cada país latinoamericano hay un Ministerio de Salud. Por tanto, cuando los científicos encuentren la vacuna en contra del coronavirus, y el ministerio de tu país ordene que todos los ciudadanos de tu país se tenga que poner la vacuna en contra del coronavirus. Nosotros los cristianos, tenemos que ser los primeros en ponernos esas vacunas, así daremos ejemplo al resto del mundo, que los cristianos somos obedientes a las autoridades superiores, tales como el Ministerio de Salud, las cuales fueron establecidas por Dios. Fuente Romanos capítulo 13 versículo 1. Por tanto, en cada país latinoamericano, hay un Tribunal Supremo de Justicia. Y si el Tribunal Supremo de Justicia de tu país ordena que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, nos pongamos el microchip, todos los cristianos tenemos que ser los primeros en ponernos el microchip, pues de esa forma demostraremos públicamente que los cristianos somos obedientes a las autoridades superiores las cuales han sido establecidas por Dios. Hermanos cristianos, quiero que te quede bien claro que no hay nada de malo en ponernos un microchip, pues como todavía no estamos en la época en la que el anticristo y el falso profeta estén gobernando a nivel mundial, eso significa que no es pecado ponernos el microchip que muy pronto será de uso obligatorio en muchísimos países a nivel mundial. Por tanto, hermanos cristianos, si en tu país de origen, ya sea México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile o Argentina, entre otros países latinos, si el Tribunal Supremo de Justicia ordena que todos se tienen que poner el microchip, por favor, hazlo, ponte el microchip, porque no hay nada de malo en ponernos un microchip. No es pecado ante los ojos de Dios que nosotros los cristianos nos pongamos un microchip dentro de nuestros cuerpos, y de esa forma, ayudarle a las autoridades superiores a tenernos identificados, y a tenernos geográficamente ubicados, pues el que no la debe, no la teme, y los cristianos, como ya Jesús pagó con su sangre por nuestros pecados, nosotros los cristianos no le debemos nada a nadie, por tanto, no hay necesidad de tenerle miedo a un microchip. Y mucho menos a un microchip que ha sido impuesto por las autoridades superiores de tu país. Y toda autoridad proviene de parte de Dios. Hermanos cristianos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que nos pongámonos el microchip en cuanto salga, hazlo, hagámoslo. Pongamos el microchip, pues al ponerte el microchip, te estarás protegiendo a ti mismo, a tu familia, a tus vecinos, y a tu país, de cualquier ataque biológico. Hermanos cristianos, pues si todos los cristianos católicos y todos los cristianos evangélicos nos ponemos voluntariamente las vacunas y el microchip ya no habrán razón para la persecución, hermanos cristianos, recuerden las palabras que nos enseñó el Señor Jesucristo. Mansos como palomas, pero astutos como las serpientes. Y si todos los cristianos nos ponemos el microchip, entre nosotros mismos los cristianos, nos estaremos protegiendo los unos a los otros. Metodistas, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, católicos, judíos mesiánicos, en fin, todos los que creemos en Cristo Jesús. Porque si entre todos los cristianos nos ponemos el microchip, de esa forma demostraremos obediencia y mansedumbre ante las autoridades superiores. Y de esa forma, inteligente, evitaremos la persecución pre-anticristo. Hermanos cristianos, les presento a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Este hombre tiene más de 10 años liderando al pueblo de Israel. Eso significa que, políticamente hablando, este hombre es un león, de 1000 batallas, lleno de experiencia política. Él, con base en su amplio bagaje político, ha propuesto al Parlamento israelita la implementación de un censor, y que se lo pongan todos los israelitas. Yo deduzco que es muy probable que los israelitas acepten la propuesta de Benjamín Netanyahu, pues los israelitas son muy inteligentes, y ellos saben que de esa forma, aparte de protegerlos en contra del coronavirus, también podrán evitar ataques terroristas por parte de grupos fundamentalistas tales como Hamas o Hezbollah. A continuación escucharemos esta misma noticia, pero en las palabras del evangelista Gary Lee, el cual siempre está pendiente de las noticias geopolíticas más importantes a nivel mundial, y él siempre le da a las noticias una perspectiva teológica. Oigámoslo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y esto te está marcando la cercanía de la venida del Señor. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo esta mañana
que está considerando, está evaluando, está investigando, está haciendo una investigación exhaustiva a ver cómo pueden en Israel a cada persona, a cada niño, a cada ciudadano ponerle un sensor. A ver cómo pueden en Israel a cada persona, a cada niño, a cada ciudadano ponerle un sensor. Hermanos cristianos, les recuerdo que Benjamín Netanyahu no es el anticristo, Benjamín Netanyahu es hijo del Dios de Israel. Por tanto, si en nuestros respectivos países también se llegase a instaurar la política gubernamental de que todos los ciudadanos nos pongamos un sensor, o un microchip, los cristianos tenemos que hacerlo. Tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades gubernamentales, de lo contrario, todo lo que está escrito en San Mateo, capítulo 24, versículos 9 al 10. Se cumplirá al pie de la letra, con sus respectivas tildes y puntos y coma. Postdata. Antes de que San Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 10 se cumpla al pie de la letra, primeramente, habrá un avivamiento espiritual, como nunca antes visto. Y para sacudir y estremecer a la iglesia de un gran avivamiento, porque lo creo y le digo con todo mi corazón, viene uno de los más grandes avivamientos a la iglesia en los próximos 3-4 meses. Lo creo con todo mi corazón.